Bueno, empezamos la semana número 2 de audiología. Esta información propia del programa tiende a ofrecer un orden y una jerarquía que tiene que ver con la propuesta del programa, ¿sí? La estructura entonces, si estamos hablando de 24 semanas de cursado, más o menos, 24, 26, depende del año lectivo, y si nosotros pretendiéramos empezar como iniciamos el año pasado, yo estaría contándoles que en la primera unidad, como gran objetivo, vamos a conocer la función auditiva, las señales y los entornos acústicos que procesa el sistema auditivo y cómo se trabajan en el servicio fonoaudiológico las distintas prestaciones que realiza un fonoaudiólogo. Pero en realidad tenemos que parar esta dinámica de pretender hacer como que no ha pasado nada. Las condiciones sociosanitarias propias de la pandemia han modificado muchísimo la pedagogía universitaria, especialmente en la formación de agentes de salud. Y obviamente la audiología no es una excepción. Ahora bien, si pensamos que solamente el año 2020 es recordable por la pandemia del COVID, nos estamos olvidando dos grandes hitos que ocurrieron en este 2020. Uno fue el acceso al artículo 43. Significa que la fonoaudiología es una carrera de interés público y que por eso fija estándares. Sobre esos estándares fija alcances definidos y que están relacionados al título de grado, al título de licenciado en fonoaudiología, no al título intermedio, no a la preparación inferior a 4 años de formación. Por lo tanto, esta carrera de interés público afecta puntualmente la formación del licenciado. Bien, el plan de estudio tiene 5 años para graduarse y en el caso de nuestro plan de estudio tiene el título intermedio atravesando el 3er año con 2 alcances puntuales. Uno es la colaboración en la preparación del paciente que hace el fonoaudiólogo para que el licenciado intervenga, por ejemplo, organizando y sistematizando la información, acondicionando instrumentos y materiales, y ayuda a la aplicación de algunas técnicas e instrumentos de evaluación, reeducación y rehabilitación de voz, habla, lenguaje, función auditiva y motricidad orofacial. Esto implica que ustedes, muchas de las cosas que les vamos a enseñar en este año, ustedes no van a estar preparados para hacerlas después que tengan el título intermedio. Y si están, digamos, con posibilidad de realizarlas, van a tener que hacerlo bajo la supervisión de un licenciado en fonoaudiología. Entonces, en realidad, lo que estamos armando es el camino hacia el grado universitario. El otro hito importante que ocurrió en el 2020 fue la aprobación de la Ley de Ejercicio Profesional, en el que también requiere una formación de grado para ser aplicado al territorio de la Nación Argentina, más allá de los alcances del título que cada universidad proponga. Estos dos hitos nos ofrecen una gran dimensión de lo que tenemos que enseñar y de lo que tenemos que aprender en el tema de la fonoaudiología, pero en particular en lo que nos importa a nosotros en fonoaudiología. Y en esa dirección vamos a trabajar qué vamos a aprender en esta audiología. Vamos a aprender conocimientos que tienen que ver con la ontogenia y la fisiología de la audición. Vamos a aprender conocimientos que tienen que ver con los entornos y las señales que podemos usar para poner a prueba esa audición o para desarrollarla. Vamos a poner en juego conocimientos que tienen que ver con noxas o afecciones que pueden alterar el sistema auditivo, y ahí vamos a realizar una integración transversal con clínica otológica, entendiendo que otológica implica oído, ¿sí? Y que para nosotros esa dimensión es una primer parte de la audición. Y también vamos a conocer distintas intervenciones fonoaudiológicas que hacen a la audición. Por otro lado, vamos a aprender, especialmente después de la unidad prácticamente 2-3 de este año,
vamos a empezar a trabajar con procedimientos de baja tecnología para medir la audición, para ponerla en juego. También procedimientos de alta tecnología que también la van a poner en tensión, y que lo que vamos a ir descubriendo es que cada procedimiento nos muestra una parte pequeña de la audición, no la muestra en forma completa. El mapa auditivo lo tenemos que armar nosotros profesionales. Hasta ahora, hasta el momento, no hay ningún estudio que nos revele que la función auditiva de manera plena o completa se puede ver reflejada en un solo examen audiológico, ¿sí? Sino que por el contrario, yo tengo que realizar un mapa del paciente trabajándolo con varios estudios para terminar de mirar cuál es la audición del paciente, qué oye y cómo escucha. También entendemos que hay procedimientos que se van a ir modificando según el contexto y la circunstancia. Una de las circunstancias que en este momento vemos absolutamente modificante es la circunstancia propia de la teleasistencia o la mediación tecnológica para las prácticas fonoaudiológicas, teniendo en cuenta la pandemia mediante. Así que sobre eso también vamos a hacer algún tipo de bajada. Y la otra cuestión es qué procedimientos realizan otros profesionales que nos implican al audiológico, ¿sí? Cómo terminamos de completar este paciente en nuestro mapa audiológico con información que nos ofrecen otros profesionales. El otro aspecto importante y que para mí es vital, y que eso el fonoaudiólogo no lo puede hacer, pero el licenciado ya puede ejercitar, es la toma de decisiones. La toma de decisiones consiste en que ustedes vayan detectando cuáles son los dilemas que hay que resolver, no solamente en el paciente, sino a veces en el procedimiento o a veces en el mismo sistema de atención del paciente, y generar en base a ese dilema distintas formas de resolverlo en base a estrategias. Para eso, desde la pedagogía universitaria y desde el aula virtual, ustedes disponen de lo que son los procesos de simulación. La simulación pretende reconocer el mismo escenario de prestación que en algún punto me ayuda a que yo automatice o genere algoritmos de acción, incluso de resolución cognitiva, que me van a permitir poner al resguardo determinados procesos para que cuando esté frente al paciente en vivo no se vea implicado el momento particular de atención, sino de que ya haya un devenir, una ejercitación y un entrenamiento. Para eso, nosotros hacemos dentro de la pedagogía universitaria, dentro del aula virtual, determinada ejercitación que para ustedes va a ser desnaturalizada. Simular determinadas prácticas lo que va a hacer es que ustedes desnaturalicen algo que parece que no se corresponde con lo que van a terminar haciendo, y que nosotros, viendo el ritmo de la simulación, podemos empezar a corregir hasta que ustedes lleguen a ejecutar la tarea. Ustedes aprendan a ver desde dónde están tomando las decisiones, ¿sí? Hay un sistema no racional de toma de decisiones que a veces tiene que ver con obedecer. Yo lo hago porque me dicen que lo tengo que hacer de esa manera, ¿sí? Es un poco la no decisión que tiene que tomar el fonoaudiólogo porque la toma el licenciado. O a veces procesos intuitivos. Yo siento que tengo que tomar la decisión de esa manera. O parte del proceso de toma de decisiones se basa en la imitación. Entonces, en esa dirección vemos que yo hago lo que creo que hay que hacer porque vi que lo hicieron de esa manera. Pero en realidad no estoy tomando decisiones, estoy ejecutando acciones sin realmente una acabada capacidad de tomar responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque, como lo planteaba los otros días en clase, hay decisiones que son implicantes legalmente para nosotros y que afectan al paciente, y hoy es necesario que queden plasmadas y que queden puestas en evidencia. Por el contrario, todas estas modalidades de toma de decisiones se contraponen a la capacidad de tomar decisiones detectando cuáles son las evidencias por las cuales las voy a tomar, con un amparo ético y legal, para que no sea
mi acción pasible de un delito, por ejemplo, ¿sí? Porque en realidad nosotros vamos a accionar sobre el paciente y lo podemos afectar. La otra cuestión es ¿qué implica tomar estas decisiones? ¿En qué nos amparamos? Y eso viene a consecuencia de 3 o 4 elementos. Nosotros tenemos por un lado el paradigma basado en la evidencia, en donde se recogen una serie de evidencias científicas para la cual nos informan a los que estamos en la clínica cuáles son los pasos que debemos seguir, porque hay evidencias de que siguiendo esos pasos yo puedo hacer o obtener determinados logros o resultados. En contraposición a esa mirada de la evidencia científica tenemos el paradigma medio contrapuesto, como les planteaba, que tiene que ver con la atención centrada en el paciente, en donde el paciente toma un gran protagonismo, se lo pone al mismo nivel del equipo de trabajo y colabora tomando decisiones, ¿sí? Y el profesional se vuelve muy empático con esa manera de producir. Nosotros entendemos que estos dos paradigmas, que los ponemos en ejemplo, hay muchos más, pero los ponemos como antípodas, requieren de una mirada que es una práctica clínica que los integre, que no descalifique uno sobre otro, sino que por el contrario los termine sincretizando para que las decisiones que va tomando el profesional estén amparadas por las evidencias científicas, por un claro humanismo, pero también sobre una práctica clínica efectiva. El otro aspecto no menor, y que tiene que ver con nuestras prácticas, es que nuestro paciente tiene que estar resguardado desde una perspectiva de género. Nuestras prácticas tienen que preservar su identidad autopercibida y sus derechos, entre todos los derechos que tenemos que lograr que el paciente no vea vulnerado a través de nuestras prácticas profesionales, está también el derecho identitario. Este es solo un ejemplo de los últimos derechos que ha obtenido los pacientes o los sujetos usuarios de nuestros servicios, y que nuestras prácticas tienen que estar atravesadas desde una perspectiva de género. Para eso hace falta una mirada sensible que entienda que los derechos del paciente también tienen que estar resguardados, o nosotros profesionalmente tenemos que ser garantistas de esos derechos. El otro aspecto importante tiene que ver con la interprofesionalidad. Yo algo les anticipé en la primera clase, en donde transitamos una dinámica diferente desde la interdisciplina a la interprofesionalidad. ¿Por qué? Desde la interdisciplina las disciplinas hablan hermoso, no hay problema. Cuando trabajamos sobre la interprofesionalidad, hay un atravesamiento de la ética y hay un atravesamiento de que los equipos de trabajo que dan solución a nuestros pacientes son personas reales. Entonces, si yo estoy con un paciente que es atendido por un profesional médico que no es partidario, por ejemplo, de resolver una hipoacusia neurosensorial con un implante coclear, esa limitante tiene que estar clara, porque para mí va a ser una manera de condicionar también mi servicio y también al paciente. Eso tiene que quedar claro. O por el contrario, tengo un paciente que es muy hábil, un médico que es muy hábil quirúrgicamente con la cirugía de oído y va a realizar estrategias y propuestas que yo también las tengo que conocer, porque a la hora de, por ejemplo, hacerle estudios al paciente, tengo que saber el alcance de la cirugía que se le ha practicado al paciente, para entender por qué los resultados audiológicos son de una manera o de otra. Entonces, eso también nos resguarda desde un punto de vista legal, desde un punto de vista científico, y nos garantiza un trato humanitario. Las disciplinas pueden dialogar muchísimo y en la teoría todo es fantástico,
Pero cuando yo trabajo con gente real, no solamente con un paciente real, sino con un médico real, con una enfermera real, que está atravesada por muchas decisiones que tienen que ver con su vida personal, con su nivel de formación, alcanzado y demás, me hace falta entender desde dónde se encuadra la interprofesionalidad. Al respecto, también es importante atravesar todas las prácticas profesionales con empatía, porque el proceso de interprofesionalidad requiere una capacidad clara de comunicación y escucha. Por último, ¿quién es nuestro usuario de servicios? ¿Quién es? ¿Un paciente que escucha bien y que viene a hacerse el estudio por control? ¿Quién es? Un paciente que tiene una afección y que ha deambulado por muchos profesionales. ¿Es un paciente que le afecta un montón su percepción auditiva actual porque es un músico? ¿O es un paciente que tiene una limitada actividad social y que por lo tanto va a estar limitado también en sus posibilidades comunicativas y el servicio que yo le puedo prestar es alcanzable a sus expectativas? Entonces, en algún punto, esa mirada de quién es nuestro usuario también modifica nuestra práctica. Yo no atiendo de la misma manera a un paciente que padece de una manera o de otra. Y les va a pasar que va a haber estudios que dan similares y que en realidad el paciente termina modificando su percepción porque no transita el padecer de la misma manera. ¿Se comprende esa idea? Ahora vamos a abrir un poco el Zoom. La idea es que, así como rescatamos el cuadro de Marta Minujín como parte de esta representación de la audición, si nosotros, esto lo vuelvo a rescatar, también lo dije en la clase, si nosotros pensamos que la audición es la audiometría, solamente vamos a rescatar los colores rosados de este cuadro. Y eso no está mal, pero en realidad a la fonoaudiología se le ha dado acceso a otros espacios entendiendo que puede soportar esta policromía, que puede soportar esta cantidad de colores, que puede soportar una variedad de servicios, que puede soportar respuestas que le pide el sistema de salud y que tiene cómo hacerlo. El punto es hasta dónde nosotros vamos a ser capaces de no reducir nuestros aprendizajes, de no sesgarnos o encerrarnos en que tengo que aprender la audiometría. La audiometría la vamos a aprender. Lo que no vamos a dejar de hacer es que entender que la audiometría es parte, o las respuestas de una audiometría es parte de un proceso auditivo y que no revierte y no reviste la totalidad del proceso, y mucho menos de las intervenciones fonoaudiológicas. La otra, empezamos ya con el tema de películas. No sé si han visto la película Lo Extraordinario. En este caso acá vemos la transformación que hace este paciente, este actor, para transformarse en este niño que padece un síndrome que es... Vamos a recuperar cuál es el síndrome y vamos a mirar esa película y a pensar esta audición de la que estamos proponiendo como desafío para aprender, si tiene o no que ver con este síndrome, si tiene o no que ver o nos muestra particularidades en este síndrome. ¿Por qué? Porque este síndrome ocurre en la vida intrauterina, se manifiesta como una modificación que, dado el nacimiento, me determina un montón de cuestiones. Y ahí está el genotipo y el fenotipo. ¿Qué hace este niño que padece este síndrome con estas posibilidades? Y ahí vamos a buscar qué rigurosidad tiene la película con la realidad, por ejemplo, de una práctica fonoaudiológica. El otro aspecto importante es la capacidad de hacer un ejercicio legal. Yo puedo saber qué tengo que hacer, pero no estar acreditados. No estar acreditado para ello.
Acá comparto, bueno, una noticia que salió en enero que tiene que ver con una persona que se hizo pasar por médico y que incluso sellaba, lo pueden encontrar en las redes sociales y en el diario, sellaba con una matrícula profesional, y que cuando uno va a buscar los alcances y el título obtenido en un espacio que hay previsto por el Ministerio de Educación, que es el CITSER, esa persona no había estudiado, no tenía ese título, menos tenía matrícula y demás. A lo que vuelvo a la idea de que la mayoría de las prácticas que vamos a aprender este año tienden a ser desarrolladas, especialmente las de alta tecnología, no las de baja tanto. Las de alta tecnología tienden a ser desarrolladas por licenciados en fonoaudiología. Eso implica que yo me tengo que hacer cargo, cuando sello y firmo un procedimiento que yo realicé, de que el título habilitante me permite llegar a entregar ese informe. El otro tema es este video, que es propio del canal Salud, y que yo se los ofrezco porque entiendo de que ustedes van a tener desafíos que todavía ni siquiera avisoramos cuán sustentables van a ser en el tiempo. Este video tiene una intervención al inicio de la doctora Vanoni que ya ofrece una mirada de qué significa una pandemia, a qué se equipara una pandemia. Y por otra parte, qué implicancias y qué dilemas ha tenido cada uno de los profesionales de la salud que estuvieron involucrados en el 2020 en los hospitales universitarios haciéndole frente a la pandemia. Eso también es importante porque nosotros no tenemos la posibilidad, cuando tomamos la responsabilidad y tenemos un espacio de participación como agentes de salud, de decir: disculpen, esto me parece muy complicado, me voy a mi casa. No puedo. Tengo que terminar en forma acabada de hacerme cargo de lo que soy capaz de hacer e incluso aprender estrategias nuevas. Porque para eso ha sido convocado mi aprendizaje, para eso termine de acreditar mi título, y para eso también hay una ley de ejercicio profesional que me talla en la magnitud de agente de salud. Otro aspecto que me parece importante y que ya les sugiero que vayan buscando es los consejos de Esculapio a su hijo. Esa mirada de los consejos de Esculapio no está en el aula virtual. Permite reconocer una serie de sugerencias que le hace Esculapio a su hijo en relación a que si él se quiere dedicar a la salud, va a estar involucrado en dinámicas impensadas, en sinsabores, que los va a tener que buscar la gratificación de ser profesional de la salud, en este caso es médico, lo va a tener que buscar en otro lugar porque no va a estar directamente ligado al reconocimiento que cree el hijo que va a tener en relación a eso. Por lo tanto, lo que vamos a aprender es con un desafío enorme, es abarcable si lo asumimos colectiva y colaborativamente en este proceso. Por lo tanto, como ingreso a esta Audiología 2020, incorporamos estos aspectos. ¿Qué aprendemos cuando aprendemos audiología? Y cómo es formarse atravesados por la pandemia del COVID, pensando también y conteniendo la perspectiva de género. Ahí está el resumen de lo que va a ser la unidad 1. Lo dejo un momentito para que ustedes vayan reconociendo de qué estuvimos hablando y qué nos falta conversar.